Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a First Interview, canal dedicado a podcasts, entrevistas, píldoras formativas. Y bueno, como siempre, os animo a que os suscribáis, que le deis me gusta, activéis la campanita para no perder ningún vídeo. Y nos podéis encontrar tanto en LinkedIn, Instagram, todas las redes sociales. Por supuesto, también os podéis escuchar en Apple Music y en Spotify. Y en TikTok y YouTube, que es donde subimos los shorts. Así que, vamos allá. ¡Dentro vídeo! First Interview. Bueno, ahora sí que sí, arrancamos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Carlos Alfano. Carlos, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Carlos, para quien no le conozca, es un experto en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Quizá estas nuevas tecnologías que están llegando ahora están en auge. Bueno, yo diría que un experto en inteligencia artificial como tal no, pero sí en la implementación de inteligencia artificial para el Customer Experience. Trabajo más que todo con temas de telemarketing y cómo meter estas tecnologías para automatizar procesos y mejorar los servicios que tenemos actualmente. Este es una herramienta, ¿no? Un mundillo que ha llegado para quedarse. O sea, Totalmente. O sea, la inteligencia artificial ha llegado hace unos cuantos años, mucho antes de que percibiésemos esta revolución o este boom con los asistentes de lenguaje natural, pero ha llegado sin duda para quedarse, para exprimirlo al máximo y para potenciar todas las acciones que tenemos en nuestro día a día, tanto laborales como personales. Y a ver, y te quiero hacer una pregunta, porque habrá mucha gente que nos esté viendo que no lo conozca tanto, o personas más mayores que no tengan idea acerca de esto. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la podríamos definir? Mira, yo definiría la inteligencia artificial como algo que no es ciencia ficción, pero sí estadística con esteroides. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de aprender lo que nosotros hacemos, nuestro día a día o cómo pensamos, ¿verdad? Pero sin emociones, sin cansarse nunca. Son tener la capacidad de una mente humana, pero con un procesamiento sobrehumano. Entiendo. Entender lo que hacemos, mejorarnos nuestro día a día, facilitarnos nuestros procesos. ¿Y cómo se lo explicaríamos a una persona mayor? Supongamos una persona de 70 años que le cuesta a lo mejor incluso tener WhatsApp en el móvil. ¿Cómo le explicamos qué es la inteligencia artificial sin que les explote la cabeza? Pues mira, yo creo que buscando exactamente esa clase de ejemplos, lo primero que le diría a mi abuela es algo así como: abuela, la inteligencia artificial es un nieto muy listo que te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Mi abuela, por ejemplo, y aquí lo hablo un poco más personal, tiene 95 años y es una persona fanática. 95 años. 95 años y todavía con una mente súper lúcida. Joder. O sea, increíble. Y es una persona fanática de TikTok, pero fanática perdida. O sea, se puede gastar todos los datos del móvil en TikTok. O sea, le pasarás, ¿no? Entonces le pasará a nuestro reel para que te vea, ¿verdad? Nos compartimos gustos. Y para mí la manera más fácil es entender que a mi abuela le encanta TikTok y decirle: abuela, ¿tú sabes por qué pasas tantas horas en TikTok? ¿Tú sabes por qué esa página para ti está tan llena de contenido que te gusta tanto? Porque hay inteligencia artificial detrás, entendiendo cuáles son tus gustos, cuál es tu comportamiento sobre ese contenido y dándote y comparándolo con millones de personas con gustos similares y dándote más contenido para que tú disfrutes, para que puedas ver, para que puedas gozar esas horas que te pasas en TikTok. Y yo creo que esa es la manera más fácil de explicárselo a personas mayores. Es que al final la inteligencia artificial está detrás de todo. O sea, detrás de todo. Muchísimo antes de lo que nosotros pensábamos que estaba la inteligencia artificial detrás de todo. O sea, esto es algo que llevará pues muchísimos años. Lo que pasa, no le teníamos puesto un nombre. Pero al final todas estas bases de datos que hay detrás, todos estos algoritmos que son los que, todo, de aplicaciones, etcétera. Todo esto ha sido inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha estado en nuestro día a día desde mucho antes de que nosotros lo percibiésemos o dijésemos: ay, ChatGPT, o salió la nueva DeepSeek, o ha salido esta nueva asistente de chat con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha estado en cosas muy comunes. Mira, hoy en día yo diría que el 80-90% de la población, si no es que por decir el 100%, utiliza o una red social o alguna plataforma de streaming o alguna plataforma de música. Está claro. Y en la mayoría de los casos las utilizas todas. O sea, no hay ninguna. Llevamos tantos años disfrutando de esto gracias a la inteligencia artificial. Estas han entendido cuál es nuestro comportamiento, cuáles son nuestros gustos, cuál es la capacidad que tenemos de ver, en qué momento queremos ver, qué es lo que necesitamos en cada día a día y darnos un for you, una parte para ti súper completa que te entiende, que hasta parece que muchísimas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase de nos están escuchando? Que verdaderamente nos escuchan. O sea, obviamente nos escuchan. Si ahora mismo nos ponemos a hablar aquí de, no sé, cualquier tema, de alguna marca o de lo que sea, al instante tienes anuncios en cualquier red social sobre esa marca y te están acribillando. Eso sin duda, que nos escuchan, eso está súper claro. Pero esto también da un poco de miedo. Sí, pero
también es entender que no nos tiene que dar miedo, tenemos que verlo como una oportunidad. En épocas de guerra siempre hay alguien que hace pañuelos. Entonces, hoy en día nosotros lo que tenemos que ver esto es como una oportunidad para mejorar nuestra vida. Nos facilita también la gestión. A mí me encanta saber que si necesito unas zapatillas, y lo digo en voz alta, la oferta de zapatillas súper completa que me va a aparecer enseguida es súper grande. Entienden mis gustos, las marcas que más me gustan, y lo que más me importa es que van a buscar mostrarme ofertas que sean atractivas, por lo que todo ese trabajo que yo hacía en una manera más pasiva cuando tenía ya tiempo para sentarme en el ordenador y decir, oye, voy a meterme a comparar zapatillas de tal marca o de tal otras marcas, en esta tienda, en esta otra. Al final es personalizártelo, ¿no? Y ofrecerte tus gustos de manera más sencilla, claro, en ese sentido. ¿Y es seguro? Acerca de tema de privacidad de datos, ¿no? Toda esta ley de protección de datos, porque al final están recogiendo toda tu información cuando nos metemos a navegar en Internet. ¿Llega a ser seguro la inteligencia artificial? Yo creo que sí, pero bueno, hay que tener siempre estas cosas, agarrarlas mucho con pinzas. La inteligencia sabe mucho, pero no debería saberlo todo. Yo aquí te pongo un ejemplo como cuando tú hablas con otra persona, porque la inteligencia artificial es una persona más, por decirlo y entenderme, sí, esa clase de expresión, pero es una persona más. Tú cuando hablas con una persona que acabas de conocer, que no tienes en tu día a día, no le compartes información sensible, no le compartes tus contraseñas, no le compartes tu número de cuenta, no le compartes estas clases de cosas que pueden ser riesgosas para ti. Entonces, en ese aspecto y a uso personal, yo creo que deberíamos entender que hay que tener muchísimo cuidado de cómo usamos y la información que damos. Yo tengo muchísimo tiempo trabajando con inteligencia artificial y es verdad que hoy en día estoy seguro que si le dijese a la inteligencia artificial, créame una contraseña segura para tal página web, es muy probable que la inteligencia artificial pensaría una contraseña muy similar a la que yo estaría pensando. Y eso da hasta un poquito de miedo. Pero hasta cierto punto yo nunca le compartiría y le diría, oye, recuérdame que la contraseña de este sitio web es esta otra. Pero esto más a nivel personal. Ahora, a nivel laboral también hay que tener muchísimos cuidados. Yo trabajo para muchísimos clientes con inteligencia artificial y llevo muchísimos procedimientos rigurosos y exhaustivos para el cifrado y el control de los protocolos de los datos sensibles. Es decir, nosotros tenemos que asegurar que el entorno donde se almacenan todos estos datos es muy, muy protegido. Porque tú trabajas en el sector del telemarketing, ¿no? Yo trabajo exactamente en el sector del telemarketing. ¿Y cómo se aplica esta inteligencia artificial al sector del telemarketing? ¿Cómo lo vemos y en qué lo simplifica? En absolutamente todo. La inteligencia artificial ha llegado al sector del telemarketing para quitarle toda la pesadez, para quitarle todos esos procedimientos repetitivos, rigurosos, que no aportan absolutamente nada y que en muchísimos casos lo que hacen es quitarle motivación a las personas que trabajan dentro del sector y hacerles el trabajo súper tedioso. La inteligencia artificial hoy en día dentro del sector nos permite cualificar, entender cuál es la voz del cliente real, entender cuál es la calidad real del servicio y cómo mejorarla, cualificar leads, dar atención 24/7 sin necesidad de persona y sin miedo a que nos reemplacen, no, pero sí dar servicios muchísimo más completos y muchísimo más satisfactorios para los clientes sin necesidad de hacerlo más complicado y sobre todo haciéndolo muchísimo más económico. Entonces viene a ayudar. O sea, la inteligencia artificial lo que viene es ayudar, ¿verdad? Viene a ayudar completamente. Por aquí podemos sacar un debate muy interesante que es inteligencia artificial versus personas. Que al final es lo mismo como, no sé, Yo Robot, ¿no? Películas de estas de ciencia ficción que parece que las máquinas nos van a acribillar a todos. Se van a revelar y nos van a decir adiós todos. Esto no va a pasar a priori, ¿no? No. ¿Y qué ocurre? Porque cuando llega la inteligencia artificial habrá muchos trabajos que se verán afectados o habrá algunas empresas quizás que reduzcan costes con personas. Yo te digo algo y esto va obviamente de opiniones personales, pero para mí la afirmación jamás sería inteligencia artificial versus personas. Es inteligencia artificial más personas. La inteligencia artificial es un complemento a lo que nosotros hacemos en el día a día y viene a mejorar nuestro día a día. Para mí la combinación perfecta es agarrar esa parte de análisis y procesamiento de datos tan increíble que tiene la inteligencia artificial y combinarlo con nuestra parte de empatía y creatividad, que es algo que solo tenemos los humanos, y potenciarlo en nuestro día a día. No viene a reemplazar a personas, viene a facilitar el trabajo y a llevarnos a un nivel muchísimo más alto de nuestra vida. Claro, porque al final, ¿cómo funcionaría? Bueno, dentro del mundo de telemarketing tenemos el sector de la venta, ¿no? Que al final, pues, sí, creo que es muy complicado que una máquina reemplace a una persona que está vendiendo. Sí. O sea que a la hora de entender los productos, técnicas de venta, etcétera, creo que eso es muy complicado de poder reemplazarlo o asemejarlo. Pero en una atención al cliente, por ejemplo, con estos asistentes bots que tenemos en páginas, etcétera,
¿puede llegar a meterse ahí la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Y mira, es más, con la parte de la venta, es lo que tú dices. Igual la parte de venta requiere de un calor más humano, de esa necesidad de que el cliente sea bien escuchado por la persona y pueda encontrar esos rebates y esas objeciones. Ojo, también te digo, tal y como está avanzando la tecnología y la inteligencia artificial, lo vamos a conseguir en breve. Sí, o sea, puede llegar a un punto que hasta las propias máquinas ya sean capaces de vender, porque ya tenemos lenguaje natural, ya tenemos la capacidad de pensar y de administrar información y de tomar decisiones de la inteligencia artificial. Vuelvo y digo, sin emociones y sin empatía, pero que tienen la capacidad de hacerlo. Aquí lo que nosotros lo introducimos en ambos sectores es, en la parte de la venta, es verdad que la inteligencia artificial no tiene todavía la capacidad de vender, pero sí tiene la capacidad de preparar el terreno para venta. Es decir, la inteligencia artificial, si tú lo usas de una manera correcta, puedes cualificar a un cliente previo a un contacto, puedes entender cuáles son las mejores horas de llamada sin necesidad de tener una persona atrás estudiando un Excel larguísimo con información, cruzando datos, porque te lo hace muchísimo más simple. Y además te lo hacen en minutos, segundos. En incluso. segundos, efectivamente, porque como te decía, tiene un procesamiento sobrehumano. ¿Y hay opciones de fallar? O sea, ¿puede llegar a fallar? Yo creo que hoy en día cada vez muchísimo menos, pero sí, hombre, hay posibilidades de fallar. Es verdad que para eso se controlan muchísimo los entornos y las capacidades que tiene cada inteligencia artificial. Y aquí habría que también pensar cuál es la finalidad que tenemos y qué es lo que le vamos a pedir a la máquina. ¿Cómo la vamos a preparar para darnos respuesta y cubrir nuestra necesidad? Yo creo que ahí es donde está la clave para evitar esos fallos. Obviamente, cuando nosotros hablamos de proyectos para clientes importantes, nosotros creamos varios niveles de control, de auditoría para saber que los procesos no van a tener fallos. No queremos que nadie tenga a un cliente enfadado porque la inteligencia artificial haya tomado una decisión que no es la correcta. Y por eso sabemos cercar muy bien cuáles son las capacidades y las funciones que tiene cada uno de nuestros asistentes. Y ahí damos una prioridad a una función específica o a una tipología de contacto específico. Esto es muy curioso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta el trato con otras personas. Sí. Y lo típico que llamas a una compañía de teléfono, llamas a compañías de electricidad, etcétera, y te pasan a la típica locución, ¿no? Que no deja de ser quizá una inteligencia artificial, porque te va pidiendo para guiarte. Y yo es que quiero hablar con una persona. ¿Crees que llegará un punto en el cual prefiramos hablar con una máquina que nos resuelva y nos complete las dudas a una persona? Sí, totalmente. Pero yo creo que aquí hemos hecho un problema que, bueno, más que un problema, venimos de una prueba y error, ¿vale? Nosotros hace muchísimos años pensábamos dentro del sector de la Customer Experience que lo más fácil era poner un robot que nos abaratara los costes y que diese él soluciones porque ya sabía 3 o 4 procedimientos, los básicos para atender el mayor flujo de llamadas que teníamos en cualquier sector, en telco, en seguro o en el que sea. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta de que eso no es lo que queremos, que la solución no está ahí, que lo que necesitamos es combinar ambas experiencias, que el humano necesita, o nosotros los clientes necesitamos, que la compañía nos dé un servicio ágil y rápido, que eso lo puede hacer una máquina muy, muy bien, sin errores, sin tener emociones, sin tener un mal día, haciendo el procedimiento perfectamente, sin inventarnos nada, sin engañarnos, pero quedarnos también con esa parte humana en la que hay una persona por detrás que con empatía entiende nuestra situación, entiende también por qué estamos llamando y sabe suministrarnos la herramienta específica o el procedimiento que nos va a ayudar. Yo creo que ahí es donde está la clave y ahí es donde mi trabajo cobra sentido, porque yo busco es combinar la experiencia de la gente de toda la vida con inteligencia artificial que le quite la carga a él y que lo haga muchísimo más efectivo. Eso es. Y para ti, ¿qué es lo que más te impresiona de inteligencia artificial? O sea, una cosa que digas, esto no lo conoce todo el mundo y la pueda llegar a hacer. Wow. Es que no sabría decirte porque llevo tantos años viendo y impresionándome sobre lo que voy a hacer, rodeándome de personas dentro del sector y realmente expertos en inteligencia artificial que de repente me dan un consejo y me dicen, ¿y tú por qué tardas, me lo voy a inventar, 15 minutos haciendo esta presentación si puedes usar tal herramienta y te va a tener la presentación en 3 minutos con el formato de tu compañía, con toda la información que necesitas? Y es como... y decir... ¿estoy viendo en la prehistoria o qué? Simplificar la vida. Esto es como la película esta de dibujos animados de Wall-E. Es igual, ¿no? Llegará un momento que iremos en máquinas, todos gordos, porque no querremos... Ya todo funcionará con inteligencia artificial. Efectivamente, por cierto, Wall-E le han robado el nombre a la película de Disney, a la inteligencia artificial, para hacer imágenes de la parte de ChatGPT. Pues mira, no lo sabía. Pues... sí. Qué curioso, ¿no? Sí, sí. ¿Y en el mundo seguros?
¿Cómo va a afectar esto? Te voy a hacer un juego de palabras. La inteligencia artificial está asegurando el mundo de los seguros, porque hoy en día necesitamos dar atención muchísimo más rápido a todos nuestros clientes. Y hemos descubierto que en la parte de seguros, como atención al cliente en general, la inteligencia artificial tiene la capacidad de reaccionar ante un siniestro y darle una solución rápida a un cliente en menos de 3 minutos, donde un agente podía tardar hasta 15 minutos para rellenar formularios. Hemos cambiado formularios y preguntas por fluidez y atención. Está automatizado todo. Efectivamente. Entonces, ahora mismo tenemos inteligencia artificial que nos permite dar respuestas a siniestros, prever problemas con los seguros, adaptar ofertas y necesidades según lo que nos está pidiendo la población y cada tipo de personas dentro de la población, segmentando así a todas las personas que tenemos como clientes y dándoles productos que realmente necesitan a precios que son competitivos. Y yo creo que eso tenemos muchísimos años intentando hacerlo y no habíamos dado con la tecla, y ahora lo estamos haciendo de una manera inmediata. ¿Cuáles son las principales herramientas, no? Porque ya está en nuestro día a día, porque tenemos ChatGPT, que es yo creo que la más famosa o la más conocida, pero luego tenemos en WhatsApp, han metido ahora también la inteligencia artificial. Sí. En X, anteriormente Twitter, también la han metido. En Gmail, o en Google, lo que es Google, Gemini. todo tiene Gemini, que acaba y es impresionante, porque un correo, a lo mejor un hilo de correos de 40, en un minuto te hace un guión de qué es lo que se ha hablado, un resumen, todo perfecto, te busca lo que sea. ¿Qué más herramientas crees que son importantes? ¿O cuál es la más importante de todas estas, la más útil? Perdona si no me mojo, pero la verdad es que no te podría decir cuál es la herramienta más importante. Creo que todas las herramientas son importantes, todas nos ofrecen diferencias, y es verdad que hoy en día tenemos un mercado de oferta de inteligencia artificial súper extenso. Y en este caso me atrevo a decir ser infieles. De verdad, pero solo con esto. Ser infieles porque tenemos que probarlo. Cada uno de nosotros pensamos diferente y tenemos necesidades diferentes. Entonces, hay que probarlas todas para saber cuál es la que reacciona según lo que tú estás buscando y cuáles son tus objetivos. Por lo menos en mi parte laboral, yo no me siento estático a trabajar solo con un proveedor de inteligencia artificial para darle los servicios a mis clientes. Yo aquí me planteo varias cosas. ¿Cuáles son los costes que estamos dispuestos a asumir? Y en base a eso puedo trabajar con ciertas inteligencias artificiales. ¿Cuál es la necesidad real? ¿Hacia dónde vamos con tu proceso? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y ahí sé cuál es la que reacciona mejor según esas necesidades. Y de eso se trata hoy en día. No quedarnos estáticos con una inteligencia artificial y decir, este es el único asistente que voy a trabajar, voy a probarlos todos. Hay que mover todas. Y voy a tratar de sacarle el máximo partido a todas. Eso está claro. Luego es verdad que yo debo decir que a manera personal, pues hay una herramienta que uso mucho, pero es porque es como un amigo del cole. ¿Cuál es tu herramienta favorita? Obviamente es ChatGPT, pero porque comencé a usarlo hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y es como ese amigo del cole que ya te conoce perfectamente, que si tú dices tengo hambre, él ya sabe a qué restaurante quieres ir y qué es lo que vas a pedir. Pues a mí me pasa eso. Tengo tanto tiempo entrenándola, me conoce tan bien que ya la uso en mi día a día a nivel personal. Fue mi wedding planner. Fue tu wedding planner. Fue mi wedding planner. ¿Te has casado? Sí, me he casado recientemente y la inteligencia artificial... Lo ha llevado todo. O sea, básicamente te has ahorrado todo. Un montón de euros, ¿no? De miles de euros en vez de contratar una wedding planner. Sin quitarle trabajo a todos los wedding planners, porque es verdad que el gusto hay que tenerlo. Sí, al final... Pero es verdad que esto fue un asistente increíble para toda la parte de la organización de mi vida personal cuando mi vida laboral no había frenado. Entonces, tener que dividirse en todo esto y poder contar con herramientas tan potentes como esta, que te conocen, que te entienden, para mí me solucionó la vida del último año. No, o sea, y todo salió maravilloso. Y te lo hace todo. O sea, da igual lo que le pidas. Todo. A mí eso es a lo que me recuerda menos mucho... sentarte a los invitados, todo. Eso y ojo, te lo puedes sentar. O sea, si tú quieres le dices, hazme mesas según tal, y te lo hace todo. Efectivamente, y te lo hace. Vaya, es impresionante. A mí me recuerda mucho a un juego que teníamos de niños que se llamaba Akinator, por ejemplo, cuando era pequeño, que tú le hacías preguntas y te adivinaba un personaje. Entonces él te iba lanzando preguntas y tú habías pensado en un personaje. Y entonces, en función de lo que le contestaras, se iba acercando, no. Y te lo acertaba siempre. En 20 preguntas, increíble. Te preguntaba, ¿es alto? Sí. ¿Se dedica al sector de la música? No. ¿Es deportista? Sí. ¿Juega al fútbol? Sí. Y te iba guiando, y al final he llegado como esto, ¿no? ChatGPT es, tú le preguntas y te va a lanzar respuestas, lo que le pidas. Ahora que lo dices, me acabas de no solo dar un flashback
súper interesante de Akinator que me encantaba porque aparte yo siempre pensaba, soy latino y pensaba en un personaje que yo decía, sí, siempre es buscabas, muy poco no lo va a adivinar nunca, es imposible. Es algo que conocemos solo en mi país, solo porque apareció en tal telenovela y te lo adivinaba. Y era increíble. Y ahora que me has dicho esto, me interesa mucho buscar cómo funcionaba Akinator. Quiero saber qué había detrás. No, porque no lo he inteligencia buscado. artificial al final. Seguramente. Algo tenía que haber ahí, o sea, porque había un algoritmo muy pesado cuando no estábamos acostumbrados a esto y nadie lo hubiese llamado. Era por una su bomba, nombre. o sea, y eso sería hace ya 10 años o más, mucho yo más creo de 10 yo creo que años, mucho 15 más, años. mucho más. Sí, y te localizaba. Y también me acuerdo yo de una pelotita que se llamaba Q24 o O24, una cosa así, igual, que tenía tres botoncitos y era lo mismo de preguntas, tenías que agitarla y es que ahora recordando esto digo, vaya, es verdad que existía. O sea, es verdad. Yo creo que la pelotita sí es verdad que me parecía un poco más, igual un poco de suerte. La respuesta podía venir un poco más ya pregrabada y tú la podías adaptar como querías, porque luego es verdad que los seres humanos tenemos esa capacidad de cuando tenemos algo alrededor decir, oye, me quedo con esto, como el horóscopo. Me leo esto, igual me sale mañana, vas a conocer a una persona importante y digo, bueno, ya estoy casado, pero claro, esta persona algo me va a dar. No pasa nada, o sea, ¿no? voy a conocer a un amigo importante. Yo creo que es eso y con eso jugaba más la pelota. Pero lo de Akinator me ha dejado pensando mucho. Es que la inteligencia artificial llega hasta, no sé, simplemente un juego de ajedrez, típicos juegos electrónicos que te guía y mismamente te va haciendo los movimientos. Eso sigue siendo inteligencia artificial. Sí, es que totalmente. Es todo. ¿Y en qué más aspectos del día a día lo podemos encontrar la inteligencia artificial? Lo podemos encontrar en todos lados. Lo que te decía, llevamos muchísimo tiempo encontrándolo y es como el aire acondicionado. No lo ves, pero lo percibes. Lo tenemos dentro de nuestras redes sociales, dentro de nuestro WhatsApp, cuando nos pide recomendar que escribamos algo o nos recomienda cuál es el emoji favorito para esa frase que acabamos de decir. Eso es inteligencia artificial. Lo encontramos en nuestra televisión, en la programación que vemos día a día. Y para ser sincero, ya es muy raro que no lo encontremos en nuestros servicios, en lo que tenemos contratado, porque todas las empresas lo están metiendo, todas las empresas están sacando provecho y todos nos estamos montando a este carro porque va a ir muy rápido y es muy importante estar dentro. Pues a mí me da incluso un poco de miedo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que a mí me resulta perturbador, que es los niños, los adolescentes que están ahora en el instituto, colegio, incluso universidad. Los trabajos van a desaparecer, porque como no se hagan al momento, o sea, ahora mismo tú le preguntas a ChatGPT, hazme un trabajo acerca de la Segunda Guerra Mundial, resumido en 2 páginas con 5 párrafos y el tipo de letra tal, y es que te lo hace. Y si tu amigo pide lo mismo, le hace uno totalmente diferente y tiene infinitas posibilidades. Pero claro, los trabajos, famosos trabajos que llegabas a tu casa y tenías que estar ahí horas y horas redactándolo, eso se va a acabar. Sí, pero yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar y decir, los seres humanos tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Ya no sirve que los profesores manden a los alumnos trabajos estéticos de decir, oye, vamos a escribir todo un párrafo sobre la Segunda Guerra Mundial, qué pasó, cómo comenzó, qué pasó en la mitad de la Segunda Guerra Mundial y cómo terminó. Tenemos que aprovechar la inteligencia artificial para hacerlo muchísimo más atractivo, para aprovechar que los alumnos quieran aprender sobre la Segunda Guerra Mundial a través de conocimientos inmersivos, de la generación de imágenes, de la generación de vídeos que te permitan entrar en cuál fue la historia, por qué ocurrió y cómo se hizo atractivo. Yo creo que aquí es la parte en la que los trabajos no tienen por qué desaparecer. Nosotros tenemos que romper el tarro. Tenemos que salir del molde y empezar a adaptarnos a que tenemos tecnología diferente a disposición y que si queremos sobrevivir en el sentido de vivir bien, tenemos que sumarnos a ello. Tenemos que sacarle el máximo partido. Yo creía que nadie iba a acabar con el rincón del vago, que tanto nos ha ayudado y tantos trabajos nos ha ofrecido. En Latinoamérica también funcionaba. También funcionaba perfectamente, ¿no? Era universal. Se usaba el rincón del vago. Posiblemente ahí en Norteamérica y en estos sitios también, ¿no? También, seguramente en Asia, todos con el rincón del vago, ¿no? Resúmeme este libro. Sí. Y te lo hacía ahí perfecto, lo tenías ahí los resúmenes tal. Pues yo creo que si hay algo que haya acabado con eso, ha sido la inteligencia artificial. Efectivamente. O sea, por fin lo hemos anulado, lo hemos aniquilado a ese rincón del vago. Totalmente. Pero eso desde la parte de los trabajos y tal y como decimos. Pero luego había una parte en la que yo te digo, yo también usé el Rincón del Vago muchísimas veces en el instituto porque nos mandaban a leer un libro para una asignatura en concreto y teníamos por lo que sea no teníamos tiempo, ¿no? Por lo que sea no teníamos tiempo. Que hacer teníamos una vida muy complicada. Ahora el tiempo que sí tenemos antes era imposible, ¿no? No lo teníamos. Y en ese momento no disfrutábamos de ciertos placeres. Lo que hoy en día es un placer poderte sumergir en un libro, leerlo, disfrutarlo, entender qué es lo que quiso escribir el autor, cómo describió esa escena, cómo describió ese momento. En ese momento no lo aproveché y usé el Rincón del Vago.
Yo creo que esa parte de empatía, de emociones, es lo que nunca nos va a robar la inteligencia artificial. Esa parte de sentir como humano, de disfrutar. ¿Nos va a volver más tontos? No. Nos va a volver más listos. Más listos. Nos va a volver más listos porque créeme que vamos a tener que salir del molde. Créeme que vamos a tener que pensar diferente. Créeme que le vamos a tener que dar 2 o 3 vueltas más de cómo hacernos diferentes de la competencia y de lo que hay hoy en día a nuestro alcance. Y eso, para mí, es súper interesante. O sea, yo sí que espero y sí que tengo ganas de verme en 10 años a dónde he avanzado con esta tecnología, a dónde he avanzado en mi día a día. O sea, cómo estoy. ¿Qué sabré? ¿Hablar 7 idiomas? ¿O tendré la capacidad de comunicarme con personas en 7 idiomas diferentes sin haberlos estudiado nunca? Por favor, que llegue ya. Sí, ¿no? Porque antes simplemente algo tan básico como tengo que ir a tal sitio y tenías que estar con el mapa preguntando, bajando la ventanilla, oye, perdona, para llegar a tal. Ahora ya, con lo que sea, ¿no? Yo me impresiono porque, bueno, obviamente no ha sido mi época, ha sido más la época de mis padres, y cuando éramos pequeños, mis hermanas y yo íbamos de viajes a otro país, sobre todo, bueno, nosotros estábamos en Venezuela y íbamos a Estados Unidos y llegábamos a un sitio donde solo se hablaba inglés, que mis papás no sabían nada de inglés, y de repente tú los veías con un coche de alquiler, un mapa gigante, buscando una dirección. No. Que yo, ¿alguna vez tú has intentado? ¿Cómo es posible? Claro, tú has intentado entender un mapa de esto. Es imposible. Nunca. Nunca vas no sé cómo eran capaces. Efectivamente. Y nosotros lo tuvimos tan fácil porque nos mandaba ya un Waze, un Tontón, que fue el primero que yo vi. Vamos, y ya te mostraba, claro, y ya te mostraba enseguida cómo llegar a la dirección. Y ahora ya no solo te muestra cómo llegar a la dirección, sino que te cruza, te muestra rutas alternativas, te pregunta si quieres utilizar peaje, si quieres pagar autopista. No, si hay radares, si hay policías, si hay, es que te controlan. Si hay un accidente, todo. Si vas a durar 4 o 7 minutos más. O sea, esto no hay que tenerle miedo, hay que tenerle ganas. O sea, avanzar es algo que me apetece muchísimo. ¿Y a los niños crees que hay que regulárselo? Porque cada vez... bueno, a mí me da un poco de pena decir esto, porque creo que nuestras generaciones han crecido en la calle, han crecido con juegos de mesa, con juguetes, etcétera. Y ahora veo muchos niños que bajan al parque a jugar con el móvil o a... que tampoco es malo, porque es su generación. O a estar con la Play en casa, con la Nintendo, etcétera. Pero a los niños esto de la inteligencia artificial, ¿hay que enseñárselo desde pequeños o hay que regulárselo y permitírselo en ciertos momentos? Lastimosamente, hoy en día a los niños no hay que enseñarles nada. O sea, ya vienen aprendidos. Ya las nuevas generaciones nacen como si les dijesen en el vientre ya qué es lo que tienen que saber hacer. Y eso es impresionante. Pero sí, yo te diría que al igual que como lo aplico en el trabajo, lo aplicaría ahora mismo para los niños y adolescentes. Y es con supervisión. Entendiendo que es una herramienta que sí que deben usar, que sí que deben entender. No me gustaría que nadie dejase de explorar todas las capacidades que esto te puede dar. Es más, vuelvo y me reafirmo en lo que dije hace rato. Creo que hoy en día los profesores, el sistema de educación debería implementar estas tecnologías para buscar darle la vuelta, no seguir con los procedimientos antiguos para tratar de educar a los niños cuando ya existe esto y está al alcance de todo el mundo, sino revolucionarlo y hacer que los niños lo usen de una manera súper buena, pero con supervisión y con cuidado, enseñándoles los riesgos que esto puede tener y la importancia que es tener información sensible. También cuanta más posibilidad tengas y más cosas haya, mayor riesgo y mayores peligros también. Por supuesto. Porque Internet no todo es bueno y hay cosas malas. Y aquí va a ser imposible controlarlo. Es verdad que se han creado millones de parámetros, se ha creado millones de leyes y regulaciones para tratar de controlar la información. Pero Internet es libre. Es libre para todo tipo de pensamiento, para todo tipo de creencias y para todo tipo de personas. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Entonces hay que supervisarlo, hay que cuidarlo hasta donde queremos que nuestros hijos, adolescentes o el futuro del país puedan llegar con esto. Yo el otro día simplemente vi un vídeo que me llamó mucho la atención y es que en Estados Unidos hay coches que se conducen ya solos. Hay taxis, o sea, Uber, te metes en la aplicación de Uber y hay Ubers que no tienen conductor. Tú llega, porque además tú lo pides, llega, se para ahí a la derecha, tú te montas y te lleva al sitio. Y tampoco que sea muchísimo más caro que un Uber normal, pero te lleva al sitio y es impactante. O sea, hasta ese punto ha llegado ya la inteligencia artificial y tienen cámaras y sensores que te va diciendo en la carretera si hay alguien derecha, adelante, atrás, si tiene que frenar, acelerar, si el semáforo está en rojo. Impresionante. O sea, es una ida de olla. Bueno, y el hecho, o sea, lo del coche, a nosotros nos pareció, esto yo creo que ha pasado con nuestra generación como las expectativas que teníamos que para 2023 los coches volaran. Sí, de repente que se conduzcan solos nos ha venido a todos como boom, sopetón. Pero a mí lo que más me sorprende, y aún más que los coches, y me muero de las ganas por tener el dinero en la cuenta para tenerlo, son los robots humanoides. O sea, robots humanoides. Tener esta
inteligencia artificial, estas capacidades aparte en físico, en tu casa, siendo un asistente que convive contigo, que puede ayudarte para mover muebles pesados, para hacer tu día a día. O sea, no hablamos de una rumba, no. Hablamos de robotina. De robotina. Para que nos cocinen y no tengamos ya que hacer nada, ¿no? Efectivamente. O sea, yo esa parte ya es como, esto va a venir muchísimo más. Vamos a ver cada año avances tecnológicos más palpables, más físicos, que no hablan solo de una página web, que nos van a impresionar muchísimo. Y sobre todo yo creo que lo vamos a tener al alcance muchísimo más rápido. Mira, te doy un dato que aparte me gusta usar mucho porque es algo súper interesante. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo crees tú que duramos la población mundial para que hubiesen 100 millones de usuarios de teléfonos móviles? No lo sé. ¿Cuánto tiempo para...? Sabría decirte, o sea... 16 años. Claro, o sea, 16 años tardamos para que 100 millones de seres humanos tuviesen teléfonos móviles en su día a día. ¿Y cuánto crees tú que tardamos para que 100 millones de personas tuviesen una cuenta en Instagram como red social? Sí. 5 días, 6 días. No. 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio tardaron Instagram para tener 100 millones de usuarios. Tengo las expectativas muy bajas. Sí, o sea, tiene las expectativas. Yo creía que Instagram estaba ahí a tope. No, está a tope. Bueno, pero obviamente está a tope, pero notas mucho el decalaje. ¿Y cuánto crees tú que han tardado en ChatGPT, que es solo una de tantos asistentes de chat que tenemos, en tener 100 millones de usuarios? 1 año. 2 meses. 2 meses solo. 2 meses, 100 millones de personas tenían una cuenta de ChatGPT. Y te estoy hablando de un solo portal. Va a llegar tan rápido, va a llegar de una manera tan agresiva, va a llegar tanto en nuestro día a día, vamos a ver tantos movimientos que tenemos que adaptarnos simplemente, aprovecharnos, como te digo, tener la mente abierta y agradecer el cambio. Y habrá competencia también, ¿no? Habrá competencia de a ver quién saca lo más revolucionario. Efectivamente, habrá ley de oferta y demanda, por tanto vamos a disfrutar de seguir yendo y teniendo opciones de escoger qué coche queremos, aunque se manejen solo o lo que sea. Habrá libre oferta de robots humanoides, así que tendremos uno más masado, menos masado, más pequeño, compacto, que solo vaya por la casa. ¿Y todo esto quién lo regula? Porque imagino que habrá una regulación o algún organismo que sea el que se encarga de establecer unas leyes, porque si no... A ver, hoy en día estamos en Europa y es verdad que el Parlamento Europeo ha sacado una regulación europea, sobre todo para ayudar con la ciberseguridad y el tratamiento de los datos, siempre salvaguardando las necesidades que tenemos nosotros como clientes y respetando pues nuestra privacidad, y esto es súper importante. Pero como todo, cada país, cada legislación va a tener las regulaciones que quiera tener, y en cada continente hay un mundo completamente aparte de lo que se vive y se tiene. Somos una empresa internacional, así que tratamos de adaptarnos un poco a donde esté nuestro cliente. Había empezado hablando de Yo Robot y no te creas que voy tan desencaminado, ¿eh? Dentro de poco tendremos ahí o Terminator siquiera. Miedo me da. Hay un meme súper bueno que puedes ver, que es el típico de cuando los robots se rebelen, sale una persona así como súper asustada y dice, no, este siempre nos agradecía y nos saludaba. Así que como consejo, yo siempre a mi asistente le digo, hola, buenos días, tal, y siempre le digo, muchísimas gracias por todo. Hay que ser educado, ¿no? No hay que decirle, oye, haz un resumen, no. Efectivamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hay que cuidarse de todo por si algún día llega esa revolución, que estemos en el bando correcto. ¿Llegarán a pensar por sí mismos? ¿Tendrán capacidad? Tienen la capacidad de pensar por sí mismos, porque nosotros hoy en día les enseñamos a pensar, les enseñamos de gusto, les enseñamos de datos y les enseñamos la fórmula hacia dónde queremos que piensen. Y por ello la inteligencia artificial nos da respuestas automáticas. Ahora, no llegarán a pensar con emociones, con empatía, como pensamos los seres humanos. Bueno, soy muy a la ligera estoy diciendo no. Igual sí. Yo creo hoy en día que no tendrán la capacidad, porque si ya llegan a tener la capacidad de tener esas emociones, apaga y vamos, ¿no? Ahí sí es verdad que el mundo va a cambiar muchísimo. Pero bueno, no sé si tú llegaste a ver la película El hombre bicentenario de Robin Williams. No. No he tenido el gusto de verla. Pero es que igual también te digo que en Latinoamérica y en Europa cambian los nombres de la película. A lo mejor el nombre es diferente y sí que el nombre es diferente. Y él era un robot que quería ser un ser humano, pasó por un proceso de transformación física y lo primero que hizo fue cambiar su aspecto físico para que pareciese un humano. Y cuando lograron introducirle un corazón robótico, empezó a cambiar, porque empezó a pensar
como una persona. Y tanto fue así que en el... alerta spoiler, el desenlace de la película es que él decide morir. Que no se tenía pensado que estos robots decidiesen morir, pero había amado tanto la vida, había vivido tan satisfecho que decidía morir. Yo no sé si eso lo lleguemos a ver. A lo mejor nosotros no, posiblemente nosotros no. Eso no. Pero en un futuro. Nuestras generaciones adelante que se preparen, porque lo que van a ver va a ser increíble. Más cada vez hay más películas de mundos distópicos de todo tipo. Claro, si está en el día a día es lo que vende. O sea, hay que seguir sacando películas de esto y aprovechándose. Entendiendo que eso sí que es ciencia ficción. La inteligencia hay que saber artificial distinguirlo, ¿no? Pero esto sí es entre ciencia ficción e inteligencia artificial. Efectivamente. No, la verdad que así es. Así es. Y una última pregunta. Cuéntame. ¿Qué empresa crees que va a ser la puntera, la número uno en todo esto de la tecnología? Siempre ha sido Google. Google, sí. Microsoft quizás son las más punteras. ¿Quién crees que va a estar a la cabeza? Porque estarán a saco con esto. Estarán a saco, pero ojo, que todos están probando. Es verdad que ahora mismo estas empresas están pensando en todo el tema de inteligencia artificial, sacándole el máximo partido para usarlo dentro de sus entornos. Entonces, habría que pensar, obviamente, luego sobre las necesidades de la población y hacia dónde van a estar dirigidas. Sí, yo puedo apostar porque Google no se va a quedar a la deriva. Atrás. Es verdad que Gemini, a mi gusto, todavía le faltan ciertos ajustes. Igual yo no lo he entrenado del todo, pero es verdad que lo uso en mi día a día porque uso el entorno de Google siempre, pero todavía me hace falta como un push que muchísimas veces si tengo que pensar en un correo electrónico un poco más especial, igual se lo pido a otro asistente y no se los pido a ellos. Pero ojo, hay que darles tiempo. Tienen la infraestructura, las capacidades, la inversión y el talento para hacer que esto valga muchísimo la pena. Las empresas grandes van a seguir apostando por ser empresas grandes, pero también nos dejarán ver a empresas emergentes subir y crear cosas muy potentes. Y a la prueba está, y esto como opinión personal obviamente, a la prueba está lo que está haciendo X. Nadie iba a pensar que la inteligencia artificial de X iba a pisar tan fuerte. Y Grok es increíble. Es muy buena. Piensa de una manera muy correcta, de unas respuestas increíbles. Tiene una capacidad de un procesamiento súper rápido, súper ágil. Y ¿quién iba a poner a X en este panorama? ¿Quién iba a pensar que X iba a entrar aquí? Pues vamos a verlo. Vamos a ver qué nos ofrece el mercado. Oye, pues Carlos, ¿alguna cosilla más que le quieras decir a la cámara? Es tu momento. O sea, te dejo 20 segundos para dirigirte directamente a la gente. Pues, pídeles aunque sea que se suscriban, ¿no? Efectivamente, por favor, suscribirse. Agradecer enormemente la invitación a First Interview y sobre todo estar abiertos de mente, disfrutar al máximo lo que nos está dando el futuro. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y vamos a meterla dentro de todos los procesos para hacernos la vida muchísimo más fácil e interesante. Así que nada. Muchísimas gracias por venir. Te veremos de vuelta. Seguro que sí. Gracias, Carlos. Bueno, y esto ha sido todo el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Como he indicado antes y como bien ha dicho Carlos, suscribiros, por favor, tanto a YouTube, Instagram, TikTok, todas las redes sociales. Nos podéis escuchar también en Spotify, en Apple Music. Y nada, esto ha sido First Interview. Yo soy Rubén Márquez y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! La primera entrevista en acción.